Resolución de un problema utilizando el método Simplex. Desarrollado por Natalia Ovares y Kervin Araya. Pero, ¿qué es el método Simplex? El método Simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal. Este es capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico. Además, el método Simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. Problema a resolver. Samsung debe decidir el número de televisores de 21 y 27 pulgadas producidos en una de sus fábricas regionales. Para dicha región, las investigaciones de mercado estiman una venta no superior a los 40 en televisores de 27 pulgadas y 10 en los de 21 pulgadas por mes. El número máximo de horas disponibles para la elaboración de los televisores es de 500 por mes. Un televisor de 27 pulgadas requiere 20 horas de trabajo y genera una ganancia de $120, y uno de 21 requiere de 10 horas y genera una ganancia de $80. ¿Cuántos televisores deben construir Samsung de manera que la ganancia sea máxima? ¿Y cuál es dicha ganancia? Resolución del problema. Para resolver este problema vamos a hacer uso de diferentes inecuaciones. La primera es la función objetivo. En este caso, nuestra función objetivo va a ser z igual a 120x sub 1 más 80x sub 2. Y también haremos uso de restricciones. Estas van a ser 20x sub 1 más 10x sub 2 es menor a 500. X sub 1 va a ser menor a 40. X sub 2 va a ser menor a 10. Y X sub 1 y X sub 2 deben ser mayor a 0. Agregar la variable holgura. El método Simplex no utiliza ecuaciones, por lo cual transformaremos las restricciones que en un principio eran ecuaciones en ecuaciones, utilizando la variable holgura, lo cual nos quedará de esta manera. Nuestro primer paso es crear la tabla Simplex con las ecuaciones creadas. Creación de la tabla Simplex. En este paso vamos a crear una tabla la cual tendrá 7 columnas y 6 filas. Las columnas estarán formadas por las variables que se encuentran en la función objetivo, x sub 1, x sub 2 y las variables holgura agregadas, s sub 1, s sub 2 y s sub 3. En cuanto a las filas, estas estarán conformadas por zj, que son los valores que están en la función objetivo, s sub 1, s sub 2, s sub 3, zj y cj menos zj. Selección de columna pivote. Para seleccionar dicha columna se utiliza un método muy sencillo. Se comparan las columnas x sub 1 y x sub 2, y quien posea la variable con mayor denominación representará la columna pivote. En este caso, como la columna x sub 1 posee el número 20, esta será nuestra columna pivote. También debemos seleccionar una fila pivote. El método para dicha selección es el siguiente. Debemos dividir cada elemento de la columna R entre cada elemento de la columna pivote. El resultado con menor denominación, sin incluir números negativos, será nuestra fila pivote. Si se diera el caso de una división entre 0,
esta tampoco se tomará en cuenta. La fila pivote seleccionada es la S1, porque el resultado de la división es 25, por lo tanto es el número menor. Nuestra intersección entre la columna y la fila pivote es en X1 y S1, que sería el número 20. Necesitamos hacer ese número 1. Para lograr hacer esto, debemos multiplicar toda esa fila por 1 entre 20. Hacemos una nueva tabla y copiamos esa fila con los nuevos valores, y las demás filas las copiamos igual. Como la entrada del número pivote es 120x1 y la salida es s1, hacemos un cambio y la fila quedaría 120x1. Ahora necesitamos hacer 0 los demás filas de la columna pivote. Para hacer eso, multiplicamos por el número inverso la fila 1 más la fila 2, alterando así los valores de todas las filas, menos las últimas dos filas. Ahora debemos cambiar los valores de la fila CJ menos ZJ. Como lo dice su nombre, debemos restar los valores de ZJ a los valores de la fila CJ. Ahora debemos encontrar una nueva columna pivote, repitiendo el paso que hicimos anteriormente. En este caso, nuestra nueva columna pivote será X2, ya que esta posee el número mayor, que es el 0,5. De igual forma, debemos utilizar el mismo procedimiento para seleccionar nuestra fila pivote, que será dividiendo la columna R entre los valores de nuestra columna pivote, y quien posea el número menor como resultado de dicha división será nuestra fila pivote. Anteriormente debimos convertir nuestro número pivote en 1 para poder utilizarlo en este método, pero como en este caso el número pivote ya es 1, no debemos hacer ningún procedimiento. Nuevamente, repetimos el paso de cambiar los valores de la fila S3 por el valor 80x2 de CJ. Ahora necesitamos convertir nuestras demás filas de la columna pivote en 0. Para esto vamos a utilizar nuestro 1 pivote y multiplicar la inversa de cada número por nuestra fila pivote más la fila más su fila anterior, y así lo hacemos con la fila 1. En el siguiente paso debemos multiplicar el valor 120x1 por cada columna de la fila a la cual pertenece ese 120 y sumarlo con la multiplicación de 80x2 por cada columna de su fila. Cada resultado será un valor en cada columna de la fila ZJ. Como se realizó anteriormente, debemos cambiar los valores de la fila CJ menos ZJ realizando dicha operación. Como los resultados de la fila CJ menos ZJ son números ceros o negativos, ya no debemos de repetir los pasos del método simplex. Si fuera de otra manera, deberían de repetirse nuevamente hasta que den dichos resultados. Resultado final. Como resultado final tenemos que la ganancia es de 3.200 y la cantidad de televisores que deben ser fabricados son de X1, 20 y X2 de 10. X1 representa la cantidad de televisores de 27 pulgadas y X2 representa los de 21 pulgadas. Se preguntarán ¿cómo fue que fueron obtenidos dichos resultados? Estos resultados se obtienen mediante la columna R.
utilizando las filas que representan la función objetivo. Estas son 120x sub 1, la fila 80x sub 2 y como ganancia ZJ.